Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, intriga y, por supuesto, amor entre los seguidores de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. El título ya nos da una pista: Demet Özdemir, confesiones del corazón para Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, o al menos lo que se rumorea y lo que los fans interpretan, sobre esta relación que ha cautivado al mundo. Si son fans de la pareja o simplemente les gusta el drama y las historias de amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, recuerden que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido así de interesante. ¡Vamos allá! Durante mucho tiempo, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman fue palpable. Desde sus inicios juntos en la serie Erkenci, la química entre ellos era tan explosiva que traspasaba la pantalla. Los fans no tardaron en shippearlos, en desear que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos juntos, e incluso declaraciones ambiguas que alimentaron la llama de la especulación. Pero, ¿qué hay detrás de esas confesiones del corazón que el título sugiere? ¿Son palabras reales, interpretaciones de los fans, o quizás una mezcla de ambas? Vamos a empezar por el principio. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, dos almas que se encuentran y se enamoran en medio de una agencia de publicidad, conquistó a audiencias de todo el mundo. Y el corazón de esa conquista, sin duda, residía en la autenticidad con la que Demet y Can interpretaban sus personajes. No era solo actuar, se sentía real, visceral. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, la intensidad de sus escenas románticas, todo apuntaba a una conexión genuina. Tras el éxito de la serie, la relación entre Demet y Can continuó siendo un tema candente. A menudo se les veía juntos fuera del set, y las redes sociales se llenaban de fotos y vídeos que los mostraban compartiendo momentos. Esto, por supuesto, desató una ola de especulaciones. Los fans anhelaban que su amor de pantalla se tradujera en una relación en la vida real. Y en cierto modo, parece que así fue. Hubo un periodo en el que se rumoreó fuertemente que estaban juntos, incluso se habló de planes de boda. Se les veía en vacaciones compartiendo momentos íntimos, y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ambos, su comportamiento sugería fuertemente una relación amorosa. Entonces, ¿dónde entran las confesiones del corazón? Aquí es donde debemos ser cuidadosos y diferenciar entre lo que es dicho explícitamente y lo que es interpretado. Demet Özdemir, conocida por ser más reservada con su vida personal, ha tenido momentos en los que, de forma sutil o a través de entrevistas, ha hecho comentarios que sus fans han interpretado como guiños a su relación con Can. Por ejemplo, en ocasiones ha hablado de lo importante que fue trabajar con él, de la conexión que sentía en el set, e incluso ha llegado a describir momentos o sentimientos que, sin nombrarlo directamente, muchos asumían que se referían a Can. Estas confesiones no siempre son declaraciones directas de amor, sino más bien reflexiones sobre la intensidad de su experiencia juntos. Por otro lado, Can Yaman, siempre con un estilo más extrovertido y apasionado, también ha tenido sus momentos. Sus comentarios sobre Demet, aunque a veces ambiguos, a menudo han estado cargados de admiración y afecto. Ha elogiado su talento, su profesionalismo, e incluso ha bromeado sobre la química que compartían. Estas declaraciones, a los ojos de los fans, se convertían en confesiones de un amor profundo, de un corazón que latía al unísono con el de ella. Lo fascinante de estas confesiones del corazón es cómo el público las ha adoptado y amplificado. Los fans no solo consumen la información, sino que la interpretan, la tejen en una narrativa coherente y la convierten en parte de su propia historia con la pareja. Cada fotografía juntos, cada like en redes sociales, cada declaración pública se analiza meticulosamente en busca de significados ocultos, de indicios de un amor que, para muchos, es tan real como cualquier novela romántica. Sin embargo, la vida real, a diferencia de las series, tiene sus giros inesperados. Con el tiempo, los rumores de una separación comenzaron a circular. Y aunque de nuevo nunca hubo una confirmación oficial tajante, los avistamientos juntos se hicieron menos frecuentes, y los comentarios públicos se volvieron más escasos. Esto dejó a muchos fans con un sentimiento de melancolía, de que lo que parecía tan real se había desvanecido. Pero volvamos al título.
Demet Özdemir Confesiones del corazón para Can Yaman. ¿Qué significa esto en el contexto actual? Podría referirse a aquellas declaraciones pasadas que en su momento fueron interpretadas como confesiones de amor. O quizás, en un sentido más amplio, podría ser una invitación a recordar esa conexión que tanto cautivó. Podría ser una forma de decir, recordemos la magia, recordemos las palabras que para nosotros fueron confesiones de un amor profundo. Si nos detenemos a pensar en las confesiones de Demet, a menudo han sido reflexivas. Ha hablado de cómo la fama le ha cambiado, de la presión mediática y de la importancia de encontrar la felicidad personal. En estas reflexiones la presencia de Can, o el recuerdo de su tiempo juntos, a menudo ha sido implícito o explícito. Ha habido momentos en los que al hablar de relaciones pasadas o de momentos significativos en su vida, ha hecho alusión a la intensidad de una conexión que para muchos solo podía ser con Can. Estas no son confesiones en el sentido de un te amo directo y público, sino más bien un reconocimiento de la huella que alguien ha dejado en su corazón. Y Can, por su parte, en entrevistas ha sido más abierto al hablar de Demet. Ha expresado su admiración por ella como actriz y como persona. Ha habido momentos en los que ha admitido la fuerte conexión que sentían, y ha llegado a decir que fue un periodo muy especial en su vida. Estas, para los fans, son las verdaderas confesiones del corazón, la confirmación de que lo que vieron en pantalla no era del todo irreal. Es importante recordar que tanto Demet como Can son figuras públicas. Su vida privada está constantemente bajo escrutinio. Lo que para ellos pudo haber sido una relación intensa y significativa, para el público se convierte en un espectáculo. Las confesiones se magnifican, se analizan hasta el último detalle, y a menudo se idealizan. Y es precisamente esa idealización la que hace que la conexión entre ellos sea tan fascinante para los fans. Quizás la verdadera confesión del corazón de Demet para Can, y viceversa, no reside en una declaración pública y formal, sino en la forma en que ambos han evolucionado como artistas y como personas, en parte gracias a esa experiencia compartida. Ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Pero el recuerdo de Erkencikus y la química que compartieron sigue latente en el corazón de sus seguidores. Podríamos decir que las confesiones no son solo palabras, sino también acciones, miradas, gestos. Y en el caso de Demet y Can, hubo muchas de esas confesiones silenciosas que resonaron en los corazones de millones de fans. La forma en que se apoyaban mutuamente, la complicidad en las entrevistas de promoción de la serie, los momentos en que compartían risas, todo eso conforma un mosaico de una conexión profunda. Además, es valioso considerar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones románticas, especialmente entre celebridades, a menudo se viven con una intensidad particular y una mezcla de admiración y escrutinio público. Esto puede hacer que las confesiones del corazón cobren una dimensión aún mayor. En resumen, lo que el título Demet Özdemir Confesiones del corazón para Can Yaman evoca es la poderosa y electrizante conexión que estos dos actores compartieron, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Son las palabras, los gestos, las miradas y las interpretaciones de los fans que, juntas, pintan un cuadro de un romance que cautivó al mundo. Ya sean declaraciones explícitas o alusiones sutiles, estas confesiones han alimentado la imaginación de sus seguidores y han solidificado su estatus como una de las parejas más recordadas y queridas de la televisión turca. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por este tema tan apasionante. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores, las sutiles confesiones, y la forma en que el público ha interpretado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un viaje lleno de romance, intriga y, sobre todo, de la magia que estos dos talentosos artistas crearon juntos. Quisiera agradecerles de corazón por habernos acompañado en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo amor real entre Demet y Can? ¿Cuáles fueron las confesiones del corazón que más les impactaron? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.